que nos ven por internet, envié al diálogo de la iglesia el estudio de hoy y bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, como tienen ahí en sus hojas. Déjenme ubicar el estudio. Bueno, por una razón no me aparece aquí, yo me acuerdo pues, vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a leer del versículo, vamos a leer desde el 1, versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos, hasta el versículo 10. Hebreos 2, del 1 al 10, y para ello, pues vamos como le hemos hecho en otras ocasiones. Empezamos con nuestro hermano Luis y nos vamos siguiendo todos los pasajes que nos toca leer en el estudio, nos vamos en orden. Ok, entonces un versículo cada quien. Ya que nos desviemos. Porque si la palabra de aquellos se abre y toda la nación y recibe justicia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descubrimos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificado de justamente por ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujeto a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te visites? Yo no lo leí. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo que sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada tampoco no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de muerte, porque para que por la gloria de Dios, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa, con todas las cosas y por quien todas las cosas tuviste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ok, pues ahí vamos a ver entonces. En la lección dice, hoy empezaremos a ver por qué el ministerio de Jesús no se puede comparar con el de los ángeles. Porque su obra es única, vamos a ver por qué su obra es única y el ministerio que como verdadero hombre desarrolló, así como la posición que ocupó a fin de llevar a cabo su ministerio. Bien, tras haber establecido en los versículos del 1 al 4, lo que vimos la semana pasada, tras haber establecido que la salvación llevada a cabo por Jesucristo, lo cual ya nos señaló en el 1.3, si vamos al capítulo 1, al versículo 3, vemos en la segunda mitad del versículo, bueno, si quieren leerlo Eliseo, el versículo 3, 1.3.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados hechos. Ok, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Entonces, esta salvación llevada a cabo por Jesucristo, que empieza mencionando desde el inicio del libro, es superior a la ley promulgada por ángeles. Acuérdense, vimos que la ley de Moisés fue promulgada por ángeles por medio de Moisés, que era el mediador. El autor continúa con una indicación más respecto a la posición de los ángeles. Desde el capítulo 1 estuvo hablando sobre Cristo superior a los ángeles, porque Él no es un ángel. Y hoy vamos a ver a Cristo que es superior a los ángeles, también como inferior a los ángeles. Esta es parte interesante del estudio, porque al ser hombre, pues es inferior a los ángeles, poco menor que ellos, y lo vamos a ver superior a ellos. Bueno, en el versículo 4 vimos que Dios testificó con los que oyeron el Evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ellos vieron a Jesús, testificaron del Evangelio y Dios testificó con ellos? Como se queda hablando de Dios, aunque dice que por medio de dones que el Espíritu da, se queda hablando de Dios y por eso dice, Él es quien no sujetó a la autoridad de los ángeles, perdón, ¿a la autoridad de quién? Está difícil, ¿verdad? El mundo venidero. Él es quien no sujetó a la autoridad de los ángeles el mundo venidero. Ok, empieza con esta negación el versículo 5. El mundo venidero no fue sujetado por Dios a los ángeles. O en otras palabras, los ángeles no van a gobernar en el mundo venidero, ese es el punto. Este mundo venidero al cual se refiere, vamos a leerlo en Marcos 10:30, le toca avisar. Marcos 10:30 y Natán Hebreos 6:5. Vamos a ver cómo lo menciona. Ok, entonces, este mundo venidero que se menciona en Marcos 10:30 es como el siglo venidero. Siglo venidero, donde recibiremos ¿qué? La vida eterna. Ok, cuando Jesús habla de este siglo, no se refiere a los 100 años que predominan, sino al referirse al siglo, se refiere a este tiempo. Este siglo y el siglo venidero es la vida eterna. Bueno, Hebreos 6:5 nos dice, vamos a ver Hebreos 6:5. Okay. Este pasaje nos dice que aún los no creyentes que se congregan y aparentan ser cristianos pueden llegar a probar los poderes del siglo venidero. Es decir, una persona que va a la iglesia, no ha creído en Cristo, pero escucha la palabra, es animado, es alentado, puede tener paz en algún momento, puede crear una esperanza en su corazón, no ha creído en Cristo, pero finalmente recibe el beneficio, diríamos, o la manifestación de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, porque la iglesia intercede por él, cuando ora por alguna necesidad, etcétera. Prueba los poderes del siglo venidero, pero luego se aparta. Ok, el asunto es que ese tema, bueno, lo vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo 6. Pero finalmente, el siglo venidero es algo. Hay un término que ya enseñamos, pero no me acuerdo si en estos estudios o en los domingos, que es el ya, pero aún
Aún no. Ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, pero no estamos viviendo la vida eterna en su plenitud. Ya Cristo está reinando, pero todavía nuestros corazones no se someten totalmente a Él. ¿O sí? Entonces, tenemos las primicias del Espíritu Santo, dice la palabra. Sin embargo, no tenemos una totalidad del Espíritu en nosotros, o todos nosotros no estamos completamente llenos del Espíritu Santo de manera constante. Esto es lo que se llama el ya, pero todavía no. Entonces, la salvación se va a manifestar, dice Pedro, cuando Cristo se manifieste, pero ya tenemos esa salvación. Sin embargo, aún no somos distintos en muchos aspectos a las demás personas, porque uno ve gente caminando en la calle y no puede decir este es cristiano y este no. Entonces, este es el asunto que nosotros ya participamos finalmente en este sentido de la eternidad, pero no en su totalidad. Bien, el asunto es que, dice, retomemos ese tema al llegar a ese pasaje. Pero por ahora debemos aclarar que el mundo venidero se refiere a la eternidad en contraste con esta vida temporal como lo vimos en Marco. Recibiremos lo que recibiremos de parte de Dios, vendrá con persecución, pero en el siglo venidero la vida eterna. Ok, este mundo venidero, Dios no lo sujetó a la autoridad de los ángeles. En la lección 2 vimos que los judíos, si se acuerdan, los judíos habían llegado a formular ideas erróneas respecto de los ángeles. Vimos como ellos habían llegado incluso algunos a pensar que el Mesías era el arcángel Miguel, porque en Daniel pues es llamado el príncipe del pueblo de Dios. Entonces tenían una idea de los ángeles que incluso algunos llegaron a rendirles culto y empezaron a formular ideas acerca de los ángeles. Por eso el libro, esta carta nos está señalando o tiene que hacer este señalamiento sobre la vida eterna a fin de establecer con claridad el ministerio redentor de Cristo y al mismo tiempo aclarar que los ángeles no recibirán el dominio en la eternidad. Esto era algo que muchos judíos llegaron a pensar. Ok, entonces, de hecho hoy en nuestra sociedad existe la angelología, esta situación donde hay gente que adora a los ángeles y muchos que dicen creer en Dios le rezan al ángel de la guarda, ¿no? Ya habíamos hablado sobre este tipo de cosas porque ha venido toda esa influencia de la angelología. Bueno, estos ángeles no van a recibir la autoridad en la eternidad. El autor nos dice que el mundo verdadero, si vamos al versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual, ok, el autor nos dice que el mundo venidero es acerca del cual él está hablando. Entonces, el mundo venidero tiene que ver con lo que escribió en los primeros 4 versículos. En los primeros versículos, por ejemplo, en el versículo 3 nos dice, porque en los 2 primeros habla de la ley de Moisés. Bueno, de poner atención, luego habla de la ley y luego habla cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, esto quiere decir que el mundo venidero se refiere a la salvación tan grande. Que no debemos descuidar, ¿verdad? Esta salvación tan grande que fue anunciada por el Señor o por Jesucristo.
Y entonces también nos dice que fue confirmada por sus testigos, es decir, los apóstoles, y por Dios mismo. Bueno, ahora el autor nos dice que en un lugar como que da un giro, pero en realidad está yendo al punto al que quería llevarnos con esto. En algún lugar de las Escrituras, en algún lugar, alguien no tiene, pues finalmente no busca ser específico en esto porque no lo necesita. Seguramente todos conocían el Salmo 8, ¿verdad? Dice, pero uno, ¿quién es ese uno? David. Ha testificado en un lugar, ese lugar es el Salmo 8. Y vamos al Salmo 8. Dice, bueno, nada, terminamos esa pregunta. David ha testificado acerca del hombre. David habló acerca del hombre, pero vamos a ver el uso que el autor de la carta le da a este Salmo 8. Pero vamos a ver el Salmo 8, los versículos del 3 al 8. Salmo 8, del 3 al 8. Entonces continuamos con Sarita y un versículo cada quien. Sarita Torres, no voy a hacer que se ponga a leer Sarita. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces determinar sobre las obras de tu mano, todo lo que has puesto a tus pies. Ovejas y bueyes, todo el reino, y asimismo Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ok, hasta ahí. Aquí vemos que Dios estableció, primero nos dice esto en el versículo 3, cuando veo tus cielos. Ok, entonces estableció los cielos, estableció la luna y estableció las estrellas. Ok, dice tus cielos, bueno, ya dice la luna y las estrellas que tú has establecido. Ok, son suyas, son de Dios. Ok, cuando el salmista los contempla, los cielos, la luna y las estrellas, se pregunta, ¿qué es el hombre como para que Dios se acuerde? La Reina Valera dice, para que tengas de él memoria, entonces se refiere a se acuerde de él. Y también se pregunta, ¿qué es el Hijo del Hombre para que Dios lo visite o cuide? ¿Okay? Como gustan ponerle, visite o lo cuide. Y nos sigue diciendo que a pesar de su insignificancia en comparación con la creación, Dios lo ha hecho un poco menor que los ángeles. Lo ha hecho un poco menor que los ángeles y lo coronó de qué? De gloria y majestad. O gloria y honra, dice la Reina Valera. De gloria y majestad. Además de eso, Dios lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo puso debajo de sus
pies. Se entiende que le dio autoridad sobre todo. Es poner debajo de sus pies. Ok. En Génesis 1, 27 al 28, y entonces vamos a continuar ahí la lectura. Génesis 1, 27, luego el 28. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, entonces aquí al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios le manda que ejerza ¿qué? Dominio. Es decir, esto fue delegado por Dios. No es el ser humano el depredador de la tierra que dicen los actualmente, ¿no? Y dice por ahí uno, no, pues ojalá nos extinguiéramos, la tierra estaría mejor. Y alguien le dijo, pues adelante, nadie te detiene. Y voltea y dice, no, yo no voy a estar cumpliendo tus caprichos. Ya ves, no te quieres extinguir, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto eso. Dios delegó al hombre que ejerciera dominio sobre todos los seres ¿de dónde? Del mar primero. Ok. ¿De dónde más? Del cielo. ¿Y de dónde más? De la tierra. Ok. Entonces, tal como lo dice el Salmo 8, nosotros ejercemos autoridad sobre la creación porque eso fue delegado por Dios. ¿Cuánto faltó? 3, ¿verdad? 3, sí. Okay. Sí. Gracias, hermano. Bueno, ok, tal como dice el Salmo 8, entonces consideremos, esto está hablando del ser humano. Dios le dio autoridad sobre los animales, le dio autoridad sobre las aves, le dio autoridad sobre los peces, todo lo que está en el mar, todo lo que está en el aire y todo lo que está en la tierra, o todo lo que vuela en el aire, diríamos. Ahora la carta entonces introduce a un nuevo participante, el ser humano, pues hasta ahora ha hablado del Hijo y de los ángeles. Entonces, ha hablado como Jesús es superior a los ángeles, habla de los ángeles y habla del hombre, en este caso. En el Salmo 8, el ser humano es un tipo de Jesucristo. Un tipo es una figura o una representación previa de él. El Salmo 8, David escribe acerca del hombre, del ser humano, porque eso se lo dijo Dios a Adán y a Eva. Entonces, al ser humano, Dios le delega eso. Y por eso el ser humano en ese sentido es un tipo de Jesucristo. Y esto lo entendemos cuando esta carta enfoca el Salmo hacia lo escrito en 1 Corintios 15, 22 al 28. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 22 al 28. Un versículo cada quien. Ok. Lo que nos está diciendo es lo que vamos a ir llenando. Dice, así como en Adán todos mueren, porque es algo constante todavía. Los que van a nacer van a morir en Adán. En Adán todos mueren o han muerto. Okay. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán
vivificados o volverán a la vida o recibirán vida refiriéndose a la vida eterna. Ok, pero cada uno será vivificado en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, es decir, los cristianos que han muerto y los que han de morir. Es decir, Cristo ha sido vivificado, ha resucitado, después todos los que han muerto en Cristo han resucitado en Cristo, y luego los cristianos que han muerto, los que han de morir, ok, todavía los que faltamos, luego los cristianos que estarán vivos cuando Cristo cuando Cristo vuelva, todos seremos vivificados, aun aquellos que estén presentes vivos, cuando Cristo vuelva serán vivificados, es decir, pasaremos a la vida eterna. Y entonces vendrá que ¿cuándo viene el fin? Cuando Cristo vuelva. Esa es la realidad, no hay más en ese sentido, viene Cristo, es el fin, entonces Él va a entregar el reino al Padre. Esto sucederá cuando Cristo haya terminado con todo dominio, autoridad y poder. ¿Ok? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Pues Cristo debe que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, esto echa por tierra algunos conceptos que hay cristianos que han manejado, que después habrá el rapto y luego vendrá Cristo a establecer un reino de 1000 años y después de eso ya vendrá Magedón y vendrá el final. No, cuando Cristo vuelva, se acabó. Cristo está reinando ahora. Ese es el tema. Cristo es rey ahora, no es un futuro rey. Su reino está establecido ya. Y cuando Cristo vuelva, entonces llegará el fin. Ese es el tema. Es decir, no es complicada la segunda venida de Cristo en una serie de eventos, sino que es un solo evento que implica muchas cosas. Bueno, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hizo? Según el versículo 27. Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sujetó, vamos a ponerle, Dios sujetó todo bajo los pies de Cristo. Y esto hace alusión al Salmo 8. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, el que está escribiendo aquí, que obviamente es Dios a través del apóstol Pablo, está diciéndonos que el cumplimiento del Salmo 8 está en Cristo. Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y cuando todo se haya sometido a Cristo, Cristo mismo se someterá al Padre. Es obvio, dice, está explicando aquí el pasaje de 1 Corintios 15, que cuando el Padre sujeta todo al Hijo, es obvio que el Padre no se está sujetando al Hijo. Al decir todo hay una excepción y esa excepción es el Padre. Todo menos el Padre está sujeto al Hijo. Y cuando el Hijo, dice, cuando todo se haya sometido a Cristo, Cristo mismo se someterá al Padre para que Dios, en este sentido,
Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea todo en todo. Todos, creo que debería decir. Para que Dios sea todo en todos. Ahí me faltó una S. Bueno, luego te la ponemos. Para que Dios sea todo en todos, es decir, para que solo la voluntad de Dios exista. Cuando todo sea sometido al Hijo, implica lo que se va a someter debajo de él y lo que él va a someter debajo de él. No ampliamos mucho aquí, pero ¿qué nos dice Filipenses 2:11? Para que en el nombre de Jesús, bueno, en el 10 y 11 dice que Dios le dio, por lo que tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla, es decir, todo se someta, se sujete a Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios en todas las cosas que está haciendo en este tiempo? Está sometiendo todo debajo de Jesucristo. Jesucristo está reinando ahora para someter todas las cosas debajo de sus pies. Ahora, es obvio, hay cosas que Él va a someter y nosotros nos vamos a someter voluntariamente. Y este es el punto, como Él obra en nosotros para que nos sometamos a Dios. Como dice 1 Pedro 5, 6 al 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y entonces eso es someternos a Dios. Ok, bueno, dice entonces, por eso Hebreos 2:8, volviendo a Hebreos 2, que ya leímos en el versículo 8, termina diciendo, porque al sujetar, bueno, la mitad dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Entonces dice que en el 16, ¿verdad? Por eso Hebreos 2:8 nos dice que no ha quedado nada que no esté sujeto a él. La OTAN está sujeta a Jesús y Putin y la Unión Europea y López Obrador, todo está, fue puesto bajo el dominio de Cristo. Ahora, hay una cosa, pregúntenle a ellos si se sujetan a Jesús. No, ¿verdad? Aún no se han sometido a Él. Pero no significa que ellos no terminen haciendo aquello a lo que Dios está llevándolos a hacer. Esa es la razón por la cual explicamos que todos los eventos en el mundo, porque aún todos los cárteles del crimen están bajo el dominio de Jesucristo. Es decir, hasta este punto Dios no les permite llegar a ciertos puntos y no los pasa. Pero ellos no rinden su autoridad a Dios. Ellos no se están sometiendo voluntariamente a Jesucristo, igual que el diablo. Pero la pregunta es, ¿el diablo está sujeto a Dios? Él no puede ir más allá de lo que Dios le permita. Entonces, pero él no se somete voluntariamente a Dios, ¿sí o no? Sin embargo, termina cumpliendo la voluntad de Dios. En eso descansamos nosotros como cristianos. No hay nada en toda la creación, en todo el universo, que no esté bajo el dominio de Jesucristo. Así es que, en este sentido, Jesús es el cumplimiento cabal del sentido inicial del encargo de Dios al ser humano, cuando le dijo que enseñoreara sobre todo, el cual Adán y sus descendientes fallamos al no representar a Dios en su creación debido al pecado. Entonces se cumple en Cristo. Romanos 8, 20 al 22, vamos a ver estos 3 versículos, continuamos donde nos habíamos quedado. Y vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Con Sarita. Ok, Romanos 8, 20 al 22. Entonces, un versículo cada quien.
Ok, entonces, ¿qué pasa con la creación? Este pasaje nos dice que la creación fue sometida a vanidad y guarda la esperanza de ser liberada de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo fue sometida a vanidad la creación? En Génesis 3, ok, cuando Adán pecó, Dios castiga a la serpiente, castiga a la mujer, pero en el hombre en realidad castiga a la creación. Después, con Noé, cuando Dios finalmente manda el diluvio y después de que sale Noé del arca, dice que Dios no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, pero ya tiene esta maldición, ya está sujeta a vanidad. Ok, entonces, el hombre que debería someter la creación, finalmente la llevó a maldición. Pero la creación tiene, esta que está bajo el dominio del hombre, tiene la esperanza de ser liberada de esta corrupción. Pero, ok, esto respecto al hombre, porque estamos hablando que el Salmo 8 habla del hombre, mientras que 1 Corintios 15 y Hebreos 2 se enfocan en el Salmo 8 en Jesucristo. Entonces, en cuanto a Jesucristo, dice el escritor de Hebreos, que ahora no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Ahora no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él, porque tenemos muchas personas que se burlan de Dios, que actúan ofendiendo a Dios. Dios sigue derramando sobre ellos lluvia, el sol, el verano, el invierno, sigue haciendo salir, como dijo Jesús, el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, las personas no se someten a Dios, mas no significa que no estén bajo el dominio de Dios, porque están bajo el dominio del diablo, de acuerdo a Efesios 2, pero el diablo está bajo el dominio de Dios. Ok, sin embargo, lo que va a explicar el escritor de Hebreos es cómo se ejecuta ese dominio junto con la obra redentora de Cristo, y por eso hace este señalamiento. Ahora no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Sin embargo, en Mateo 28:18, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Ese lo saben de memoria, ¿no? O a ver, vamos a leerlo con nuestro hermano. Ok, entonces, toda autoridad me ha sido dada en, ok, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La razón por la cual no debemos perturbarnos, como ocurre con una gran cantidad de cristianos, debido a una corriente que es dada en cierto modo al sensacionalismo, que ante cada situación que ocurre en la humanidad, inmediatamente piensan en qué: el nuevo orden mundial, el anticristo y todo lo que va a cambiar, y entonces empiezan a preocupar como si Dios hubiera sido borrado del mapa, y entonces solamente quedan el anticristo y los cristianos, y Dios se olvidó del asunto. Y entonces Dios en Apocalipsis dijo: van a sufrir mucho, pero van a llegar al cielo, y luego viene Cristo a vengarlo. Pero la realidad es que ante cada situación que pasa en el mundo, nosotros debemos tener algo claro: Dios está ejecutando su plan. Él tiene el dominio de todas las cosas, y todas las cosas existen por razón del plan de Dios. Ya lo dijimos el domingo, ¿no? Y pues dije, a ver si no se me sienten mal, pero ¿por qué Europa? Digo, no sé si sufre más por la guerra en Ucrania o por las sanciones que le puso a Rusia, pero a los alemanes le están diciendo que se bañen una vez a la semana porque ya no va a haber gas.
y están viendo cómo pueden, los ingleses están yendo a cortar madera a los bosques para empezar a calentar su agüita con leña, porque si no hay gas, no hay electricidad tampoco, y están como si volvieran a la edad oscurantista. Están sufriendo más por imponer sanciones que por otras causas. ¿Pero por qué razón está pasando eso? Porque los cristianos en Europa en realidad no son sal ni luz. Y Dios tiene que trabajar en ello. Y esa es la cuestión que nosotros debemos entender, que finalmente Dios está desarrollando su plan. Digo, si tuviéramos una economía buena y boyante y cómoda, y todos tuviéramos mucho dinero en la bolsa, ¿cuántos realmente buscarían a Dios? Dios está ejecutando su plan. Él no permite que el mundo viva en paz si va a vivir sin Él. Porque el mundo tiene que conocerle a Él, porque Jesús está sometiendo a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, dice, por tanto Dios está ejecutando su plan, el cual se cumple en Cristo desde la eternidad. Vamos a ver Efesios 3, del 9 al 11. ¿Dónde continuábamos, Evelyn, verdad? Efesios 3, 9. Bien, entonces, el plan de Dios es eterno, no está haciendo parches, no está diciendo, ay, con que la cosa se puso feo, voy a hacer algo. No, y el cristiano no debería de pensar tampoco de esa manera. El cristiano debería pensar, desde que antes Dios creara los cielos y la tierra, Dios había planeado que todo esto fuera de esta manera. Y que la salvación fuera en Jesucristo. Es un plan eterno. Entonces, Dios lo está ejecutando y por lo tanto, para ejecutar ese plan, Jesús se hizo hombre. Volviendo a Hebreos, Jesús se hizo hombre. En el versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Entonces, Jesús se hizo hombre, es decir, que fue hecho poco inferior, bueno, me faltó un poco inferior a los ángeles. Coronado de gloria y honor, ¿verdad? Coronado de gloria y honor. A causa del padecimiento de en el versículo 9, Hebreos 2:9, al mero final. Ok, a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, a causa de haber sufrido la muerte, Jesús fue coronado de gloria y honor. Eso es lo que nos está diciendo. Ok, Hebreos 12, del 2 al 3. Ok, vamos a hacer aquí un recuento de lo que nos dicen estos dos versículos que ocurrió con Jesús. Entonces dice que Jesús por él, había delante de él un gozo, por el gozo que fue puesto delante de él. Él fue a la cruz viendo nuestra salvación, viendo su reino, viendo la eternidad con nosotros, el gozo puesto delante de él. Soportó la cruz. Despreció la vergüenza, una de esas pocas palabras con diéresis, Z, vergüenza, y soportó la hostilidad de los pecadores contra él.
se burlaron de él, etcétera. Le golpearon, lo azotaron, cuando sufrió toda la hostilidad de los pecadores contra él mismo. Como resultado de este sufrimiento, de la muerte, del sufrimiento, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 12, 2 y 3. Esto es a lo que se refiere que fue coronado de gloria y honor. Y termina diciendo Hebreos 2, 9, que por la gracia de Dios, Él probó la muerte. Por la gracia de Dios, Él probó la muerte por todos. Aquí habla de la gracia de Dios, habla del sufrimiento de Cristo, de todo lo que padeció. Él prueba la muerte por nosotros. Ahora, esto fue profetizado por Caifás en Juan 11, 49 al 52. Juan 11, 49 al 52. Ok, entonces, esto fue profetizado por Caifás, pues él era ¿qué? Sumo sacerdote. Entonces fue el Espíritu de Dios hablando a través de él. Él era sumo sacerdote ese año. Ya eran tantos los descendientes de Aarón que se turnaban el sumo sacerdocio. Por lo que, no de su propia iniciativa, dijo que era más conveniente que un hombre muriera por el pueblo. ¿Cómo surge esto? Cuando los judíos dicen, esto que está enseñando este Jesús va a provocar que los romanos vengan y nos maten a todos. Entonces, Caifás, en su mente muy humana, piensa, pues mejor que maten a Jesús, que Jesús muera, y así no morimos nosotros. Esto él en su mente como humano. Sin embargo, de parte de Dios es mejor que muera un hombre y no que todos muramos. Entonces, notemos cómo hay una similitud. Sin embargo, Caifás lo empuja hacia un lado. Era más conveniente que un hombre muriera por el pueblo, pero Jesús iba a morir por la nación, por la nación, o sea, por los judíos, y también para reunir en uno a los hijos de Dios, en un solo pueblo, un solo cuerpo, como lo dicen varios pasajes, entre ellos Efesios 2, 11 al 21. Esto era conveniente, volviendo ahora, vamos nuevamente, usa también la palabra conveniente, al menos esta versión en los dos pasajes, usa el término conveniente, volviendo a Hebreos 2:10, dice entonces, porque convenía, y usa el término conveniente, esto era conveniente para llevar muchos, que dice el versículo 10, muchos que hijos a la gloria. Esto era conveniente para llevar muchos hijos a la gloria. Al hacer dice a la gloria, al hacer perfecto, convenía que Dios, que es el que para quien existen todas las cosas, por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos. Al hacer perfecto por medio de los padecimientos al autor de nuestra salvación. La próxima semana vamos a estudiar los siguientes versículos. Vamos a partir del versículo 10 hasta el 18 para entender cuál es la finalidad de los padecimientos de Jesús, qué significa haber hecho perfecto
a Jesús. Entonces, vamos a ir entendiendo el por qué en ese versículo en particular incluye aquel por el cual son todas las cosas y para quien son todas las cosas. ¿Por qué establece la soberanía de Dios en ese versículo? ¿Ok? Entonces vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar para terminar. Vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración. Padre, agradecemos tu bondad y tu cuidado. Yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se ha presentado, Señor, en esta hora, Padre, para glorificar tu nombre, para tomar este estudio. Señor, te pedimos que tu paz sea en medio de nosotros y que tú, Padre, sigas haciendo tu obra, tu voluntad sobre nuestras vidas, Padre. No te apartes de nosotros, confiamos que tú estás en medio de nosotros en este tiempo y que lo que acabamos de estudiar es que tu soberanía está por encima de todas las cosas que ocurren en este mundo, Señor. Por eso sabemos que tú cumplirás tu palabra al darnos el pan, al darnos el vestido, lo que hemos de comer, lo que hemos de vestir, Padre, que tú, Padre, eres el que nos guarda y sustenta. Te damos muchas gracias por esta confianza que tenemos en ti y te pedimos que tú nos sigas guardando y sustentando en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos ven por internet. Nos despedimos de ustedes y les recordamos que les esperamos el domingo a las 12 o a las 11. Para los que tienen clase, les esperamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.